Comer carne no es fácil. La carne es el cuerpo de otro animal, un cuerpo que corre, que trata de evitar que le capturen. Los cazadores necesitan una gran capacidad física y cada intento es un riesgo. Los fallos son frecuentes y con cada uno de ellos el hambre aumenta y su energía disminuye. Por eso la gran mayoría de los supervivientes del planeta utilizan otro sistema de alimentación. Recolectar significa juntar, recopilar cosas dispersas. Los animales recolectores pasan todo el tiempo de un lado a otro, comiendo casi siempre hierbas, frutas y hojas, pero a menudo se tropiezan con miel, insectos o huevos y entonces su dieta se enriquece. Los vegetales suelen tener menos proteínas que la carne, pero están por todas partes y no huyen. De modo que lo único que hay que hacer es comer mucha cantidad de ellos y a la vez tratar de que los carnívoros no le devoren a uno. Cazadores y recolectores. Los dos sistemas tienen sus pros y sus contras. Los cazadores pueden pasar semanas entre una comida y otra, periodos de ayuno que se ven compensados energéticamente cuando tienen éxito. Los primates, bien adaptados a comer frutas en los árboles, siempre complementaron su dieta con insectos y huevos encontrados de forma ocasional y conservaron esa costumbre al bajar de los árboles hace unos 15 millones de años. Sin embargo, recolectar vegetales obliga a veces a realizar grandes desplazamientos. Las sequías comenzaron y las manadas tuvieron que migrar en busca de lugares con agua y vegetación. Tras ellas, iba ya un nuevo tipo de matador, un descendiente de vegetarianos que le cogió gusto a la carne. El hombre aplicó su inteligencia al servicio de la caza, inventando toda suerte de trucos para competir con los grandes carnívoros. Y como ellos, pronto se dio cuenta de que la vida del cazador es demasiado insegura y de que una población creciente de humanos no podía depender exclusivamente de la carne. La solución fue combinar los dos sistemas. Había que recolectar frutos, bayas, raíces y hojas para complementar los largos periodos de caza infructuosa. Pero el ser humano se preguntó, ¿qué pasaría si en vez de ir a buscar los frutos, hago que crezcan junto a mi casa? Esta es la historia que cambió el planeta. En el interior de estas selvas de la isla de Borneo, vive un primate cuyos conocimientos de botánica son increíbles. Puede pasar meses en lo alto de los árboles buscando frutas sin bajar ni una sola vez al suelo. Es el orangután. Pero en este aparente reino de la abundancia, recolectar vegetales no es tan sencillo como parece. No todos los árboles fructifican a la vez, ni siquiera todas las ramas de un mismo ejemplar lo hacen siempre. El orangután posee una memoria capaz de reconocer más de 400 tipos diferentes de alimentos. Debe recordar el lugar exacto de cada especie de árbol y la fecha aproximada de maduración de las frutas. También tiene que evitar las partes venenosas de algunas de ellas, así como las espinas o las cortezas duras. Todo ello lo aprende de su madre durante años, observándola en sus recorridos por la selva. Un buen recolector, como el orangután y como nuestros antepasados simios, debe tener buena vista para reconocer los vivos colores de las frutas en la selva, mientras los carnívoros ven en blanco y negro, dando preferencia al movimiento y a la visión nocturna.
Un buen recolector posee un paladar exquisito para distinguir el sabor dulce de las frutas maduras y las degusta para separar las partes indigestas. En cambio, un carnívoro traga grandes trozos de carne sin saborearlos en absoluto. Un recolector debe tener manos con dedos hábiles para pelar las frutas y sujetarse a las ramas, mientras un carnívoro prefiere las garras. Por fin, un recolector necesita un cerebro grande y eficiente para recordar cada rincón de su selva. El orangután nos enseña que mucho de lo que tenemos en común es debido a que una vez fuimos recolectores como él. El problema es que la adaptación a una dieta vegetal concreta implica en contrapartida una dependencia del animal a las especies vegetales de las que se alimenta. Eso es exactamente lo que les ocurrió a los lémures en la isla de Madagascar, a solo 400 kilómetros de la costa sudeste de África. Los lémures son en realidad primates muy antiguos, muy parecidos al antepasado del cual surgieron posteriormente los monos. Por eso se les llama también prosimios. Los lémures quedaron aislados en Madagascar antes de que esto ocurriera y se salvaron de la extinción que acabó con ellos en todo el planeta. De este modo, los lémures siguieron su evolución paralela y se adaptaron a los distintos paisajes y alimentos vegetales de la isla. Hoy sobreviven 33 especies de lémures tan especializados que casi todos dependen absolutamente de los árboles y arbustos que les alimentan y que solo crecen en Madagascar, de modo que ya no podrían vivir en otra parte aunque quisieran. Con todas las características físicas de un primate comedor de frutas de la selva, incluido el cerebro más eficiente del planeta, el ser humano desarrolló su condición de recolector hasta límites nunca alcanzados por animal alguno. Como aún hacen hoy estos aborígenes de Australia, los humanos se convirtieron en grandes especialistas adaptados a distintos tipos de alimento, de forma que la escasez de un determinado recurso se viera de inmediato compensada por la abundancia de otro. El recuerdo y la experiencia se fueron acumulando en los clanes humanos que se extendieron por la tierra gracias a la capacidad de recolectar ya no solo alimentos vegetales, sino también los depósitos de energía que otros animales escondían en forma de miel, cera o huevos. El conocimiento progresivo de las costumbres de los otros animales llevó al insaciable recolector humano a probarlo prácticamente todo. Dotado del paladar finísimo de los simios, el hombre comienza a apreciar la variedad de alimentos y los incorpora a su cultura como un factor de identidad más. De nuevo, el progreso cultural de la especie humana va tan deprisa que en unas pocas generaciones su dominio del planeta es casi total. El humano cazador-recolector transmite a sus hijos y nietos técnicas cada vez más eficientes que se incorporan a su vez a las ya conocidas. Nuestros antepasados sobrevivieron así durante unos 2 millones de años. Aún hoy podemos aprender mucho si somos capaces de interpretar la información recogida en estas pinturas y petroglifos de tiempos inmemoriales. Pero mientras nuestros antepasados evolucionaban, el clima continuó cambiando
y grandes extensiones de bosques fueron progresivamente sustituidas por sabanas arbustivas a las puertas del desierto. Entonces, los clanes homínidos tuvieron que enfrentarse a condiciones más duras, tal y como ocurre aún al otro lado del planeta. Estos hombres son bosquimanos, una de las pocas etnias de auténticos cazadores-recolectores que aún sobreviven en el siglo XXI. Los bosquimanos no solo son interesantes por su cultura, incluso fisiológicamente son diferentes de otros grupos humanos porque están adaptados al desierto. Su piel pardo-amarillenta tiene un aspecto arrugado debido a que carecen de grasa subcutánea. Son de baja estatura, dientes pequeños, tienen pliegues oculares y el pelo muy rizado. Solo quedan unos 50.000 de ellos, pero aún conservan gran parte de los conocimientos gracias a los cuales llevan más de 10.000 años viviendo en este desierto de Kalahari. Un 80% de su dieta es vegetal. Recolectan unas 100 especies de raíces, bulbos y nueces. Estudios antropológicos han demostrado que esta alimentación resulta sorprendentemente rica y completa y que proporciona a los bosquimanos una larga vida sin apenas síntomas de ansiedad ni inseguridad. Los pequeños bosquimanos han vencido a este medio hostil. Pero ¿qué ocurre cuando los mismos problemas se le plantean al mamífero más grande del planeta? Para mantener los 7.000 kilos que llega a pesar un elefante adulto a base de vegetales, hay que dedicar mucho tiempo a comer y buscar. De hecho, las 3/4 partes de su vida consisten en ello. Un macho grande consume diariamente unos 300 kilos de comida y otros tantos litros de agua. Por tanto, una gran manada debe estar en constante movimiento porque agotan un lugar en pocas horas. Sin embargo, gran parte de África les debe mucho a los elefantes, y ello es en gran parte debido a que su sistema digestivo es muy poco eficiente. De la materia vegetal que consumen, casi el 80% vuelve a salir de ellos sin ser apenas digerida. De este modo, los nutrientes que las raíces de los árboles arrancaron en lo profundo de la tierra durante años regresan a la superficie fertilizándola. Si tenemos en cuenta que un elefante defeca unas 30 veces al día y que esparce unos 275 kilos de estiércol, veremos que no se trata de algo sin importancia. Además, transportan semillas que expulsan muy lejos de donde las ingirieron y las depositan con su dosis de fertilizante, garantizando así su germinación. Son, pues, los grandes jardineros de África. Si los elefantes deben caminar grandes distancias en busca de vegetales, al lado opuesto del planeta hay otra especie a la que tampoco le es fácil conseguirlos. A veces, el problema de un recolector radica en llegar hasta donde crece la comida. Estas iguanas marinas de las Islas Galápagos son reptiles. Se les suele llamar de sangre fría, pero lo que les ocurre en realidad es que necesitan del sol para calentar su cuerpo. Ello no sería ningún problema en un clima como este si no fuera porque comen algas marinas, y aquí la corriente de Humboldt hace que el agua esté muy fría. Tienen que acercarse a la zona de rompientes o entrar en el agua helada para comer. Entonces la temperatura de su cuerpo va bajando poco a poco, haciendo que sus movimientos se vuelvan más torpes y lentos.
Debe calentarse pronto o morirá. Tras un rato al sol, se recuperan, pero necesitan comer todavía mucho más. Una tras otra regresan para sumergirse en el agua fría, viéndose obligadas a nadar cada vez más lejos para encontrar las praderas de algas más nutritivas. Al alejarse, aumenta el riesgo. Deben iniciar el regreso con la temperatura suficiente como para poder llegar de nuevo a la orilla. Si alguna calcula mal y se enfría demasiado, sus músculos dejarán de funcionar y morirá de frío. Algunos comederos resguardados del oleaje son tranquilos. Sin embargo, contienen especies de algas con menos calidad alimenticia que las zonas más batidas y oxigenadas. Al límite de la hipotermia, estos guerreros del mar van regresando a las rocas calentadas por el sol ecuatorial. Sus vidas, al filo de la energía, juegan con un balance muy ajustado que en cualquier momento puede volverse en su contra. Es el precio que deben pagar por explotar un recurso que nadie les roba. Pronto, aquel ser humano cazador-recolector dio una vuelta de tuerca más a su dominio sobre el medio y aprendió que en vez de ir a buscar los vegetales allí donde estos crecen, pasando penalidades como los elefantes o las iguanas marinas, podía plantarlos él mismo a la puerta de su casa. Un claro en el bosque, un refugio y un huerto. Estaban haciendo la agricultura y con ella el humano sedentario. Esto ocurrió hace 10.000 años y se denominó Revolución Neolítica. La agricultura como tal se originó independientemente en varias regiones del mundo y fue el primero de los grandes avances culturales que han transformado el planeta al permitir una inmensa multiplicación de la especie humana. Entonces, como ocurre aquí, en las islas Trobriand, cerca de Nueva Guinea, los poblados consiguieron cosechas cada vez mayores que les permitían almacenar los excedentes para consumirlos en las épocas de carestía. El resultado fue comida segura todos los días del año. Esta es la llamada Casa del Ñame, construcción principal del poblado, donde se almacena con orgullo la cosecha anual, cuya calidad y tamaño da prestigio al clan. Los frutos son expuestos y bendecidos por el jefe espiritual del poblado. El mejor cultivador de ñame es agasajado con el nombre de Tokwai Bagula, que significa buen jardinero. La agricultura dio a los seres humanos la oportunidad del ocio, del tiempo libre, pues los liberó de la búsqueda interminable de comida y refugio. Pero del mismo modo que les ocurrió a los lémures, la excesiva dependencia de unas pocas especies vegetales para alimentar a mucha gente puede ser peligrosa.
Hoy en día, más del 99% de los alimentos del mundo son vegetales, y de ellos el trigo, el arroz y el maíz representan el 80%. Nos hemos especializado en apenas 3 especies. Si un virus atacase a esos cultivos, sería una catástrofe mundial. Y aún peor, la población del mundo se ha duplicado en la segunda mitad del siglo XX, pero su deseo de carne se ha cuadruplicado. Para producir 1 kilo de carne de vaca son necesarios 8 kilos de grano. Ello significa que el ganado se come el 40% de todos los cereales cosechados en el planeta. Lo que empezó siendo un éxito evolutivo de los primates, la diversificación de la dieta, no debería ahora derivar en un empobrecimiento de especies por causa del monocultivo y la economía globalizada. Todo se desequilibró cuando empezamos a vender y la ecología se convirtió en economía. Puede que, una vez más, el triunfo esté en un término medio, en saber asumir el éxito sin ir mucho más allá. Aquí, en la selva tropical de Venezuela, los maquiritare viven aún en comunidades autosuficientes cuyo contacto con el exterior se limita al intercambio de algunos útiles de plástico con poblados vecinos. Tras recoger la mandioca de los huertos aledaños, la rayan convirtiéndola en tapioca, masa húmeda que debe ser exprimida en canastos alargados para extraerle el ácido hidrociánico, que es venenoso. El resultado es una pasta base con la que los maquiritare preparan su comida favorita. Se trata del denominado cazabe, o pan de la selva, una torta tostada que constituye la base de su alimentación. En este punto se produce un paso más en la evolución cultural del humano recolector. Desde el momento en que el fruto recolectado comienza a ser progresivamente más manipulado, nace la cocina, la gastronomía, la reunión de la familia y el clan alrededor de un fogón por encima del simple hecho de una ingesta. La comida entonces se convierte en un acto social que refuerza los vínculos. Tanto es así que prácticamente ninguna cultura humana del planeta celebra un acto de importancia sin su correspondiente banquete. En las tierras altas de la isla de Nueva Guinea, estos papúes van a preparar una de las recetas vegetales más complicadas e ingeniosas del mundo, el momo. Se trata de un auténtico ritual en el que interviene todo el poblado, una tradición de reglas ancestrales. Plátanos dulces, calabazas, maíz, ñame, patatas y otros vegetales locales se introducen por capas en una gran olla express fabricada en un agujero con piedras y hojas de platanera. Aquel sentido del gusto que servía a nuestro pariente el orangután para distinguir las frutas maduras nos produce ahora el inmenso placer de los sabores, tras millones de años de evolución biológica y apenas unos miles de progreso cultural. Ningún carnívoro puro disfrutaría así con la comida. Solo los descendientes de un antiguo linaje de simios recolectores son capaces de apreciar sutilezas, aromas y matices como estos. A veces, sobrevivir tiene compensaciones inesperadas.